Está con nosotros aquí Pablo en el estudio, Patricio Gajardo Lagomarcino. Él es analista político, historiador de la Universidad Católica, magíster en estudios internacionales de la Universidad de Chile y especializado en estudios latinoamericanos en la Universidad de Brasilia, en Brasil. Y además, este profesor tiene una gracia. Él era asesor político del exministro Sebastián Sichel. ¿Cómo estás, Patricio? Gracias por acompañarnos en el programa. No, un placer. ¿Y cómo están todos ustedes? Bien, estamos bien en este Día del Amor, en que estas cosas nos... Muy importante. Muy importante también. Tú estuviste ahí, esos 2 días, 18, 19... No, o sea, estuve el 18, lo recuerdo perfectamente. Me interpretó mucho el reportaje. ¿Ya? Felicitaciones porque fueron capaces de captar el ambiente. Nosotros tuvimos una reunión y eso me llama la atención porque es algo que no había contado, pero que ahora se puede ir desclasificando cuando ya queda poco tiempo para que entregue el mando el presidente Piñera. Tuvimos una reunión esa misma mañana, el 18 de octubre, a las 12:30. Ya. Todos los analistas políticos de los distintos ministerios. Yo trabajaba con Sebastián Sichel en el Ministerio de Desarrollo Social. Y se estaba produciendo, y a mí me tocaba verlo todas las noches también que me iba, porque me iba en el metro, y ya se estaban produciendo los saltos en el metro, saltando los torniquetes. Los torniquetes, y también exactamente. Se sentaban en el andén los muchachos. Claro, se sentaban en el andén y yo a mí me tocó ver el día anterior, el 17, una turba muy grande. Y me preocupé, en serio, lo encontraba sumamente preocupante. Tuvimos una reunión todos los asesores en la mañana del 18 y me acuerdo que una de las asesoras preguntó a Gonzalo Blumel, que es el ministro del Interior, con él tuvimos la reunión, si esto que estaba pasando, que se veía como una actividad muy potente de los estudiantes, podía generar algo similar a lo que sucedió en el movimiento estudiantil del 2011. Y me acuerdo mucho la respuesta de Gonzalo Blumel, porque dijo, bueno, a mí me tocó ser jefe de gabinete en esa época y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Estamos hablando del 18 de octubre a las 2:30 de la mañana. Minimizando lo del metro. Analizando lo de los estudiantes con los saltos, los torniquetes. Pero no te digo, minimizando lo que sucedía. Ah, claro. O sea, yo te diría que ni siquiera minimizando. Era un tema de que va a tener efectos posteriores cuando se produce el estallido, de que yo creo que jamás se imaginaron una cosa así y eso se vivenció. Y el reportaje de La Tercera me pareció excelente porque es capaz de traslucir eso. Claro. Ese como que de repente, no sé, se abre una ducha de agua fría y uno no la espera y siente que se remece todo. Porque nadie lo esperaba, incluso todos los analistas. La pregunta que se hizo fue muy interesante. Yo tenía mis ciertas dudas si se podía reproducir algo similar al movimiento estudiantil del 2011 o quizás algo más fuerte, pero en ningún caso tampoco pensé que podía producirse lo que al final se produjo. Patricio, quiero compartir con el público porque hemos hablado harto del reportaje. Sí. No sé si todos lo han podido leer, pero algunos extractos de este reportaje titulado Los 10 días que cambiaron el rumbo del gobierno de Piñera. Entre el 18 y el 28 de octubre de 2019 se acabó el gobierno del presidente Piñera, al menos tal como lo había imaginado cuando asumió 1 año y medio antes. Un violento estallido social azotó al país, remeció los cimientos de la moneda y abrió paso, a contrapelo de buena parte del oficialismo, a un proceso constitucional inédito que incluso hasta hoy genera desprecio en los sectores más duros de la derecha. Esa noche del 18 de octubre, Rodrigo Uvilla era el único en Palacio. Gran parte de los ministros se habían ido, abro comillas. Era de no creer. El resplandor de las pantallas de televisión, ubicadas en la sala adjunta a la de la oficina del entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, desde donde se monitoreaban los desórdenes que se multiplicaban en Santiago, la noche del 18 de octubre de 2019, y donde se habían instalado autoridades de la moneda y, entre otros, uniformados, el entonces director de Orden y Seguridad de Carabineros, Ricardo Yáñez, hoy el líder de la institución, iluminó violentamente el espacio. Estaban los televisores, todos mirando, y de pronto el resplandor de los televisores ilumina el lugar. El fuego se extendía por las escaleras externas del edificio corporativo de Enel, ubicado en Santa Rosa 76, en pleno centro de Santiago, silenciando por segundos a todos los presentes. La posibilidad de un apagón generalizado en la región metropolitana, en medio del caótico escenario de protestas que ya comenzaba a expandirse al resto del país, se pasó rápidamente por la cabeza de Uvilla.
¿Dónde está el sistema de respaldo eléctrico de la empresa?, preguntó. Según recuerdan varios de los presentes aquella ocasión, o sea, el subsecretario dice, a ver, se está quemando esto. ¿Dónde está el sistema de respaldo eléctrico de la empresa? La respuesta dejó al subsecretario helado. La respuesta fue, no sabemos. Fue el inicio de un largo petitorio de información que abarcaba desde lugares de infraestructura crítica a número de transportes y armamento antidisturbios, que no encontraba respuesta y que descolocaba a la esa entonces única autoridad de gobierno que permanecía en la moneda esas horas. Es decir, cuando todo Chile ve que se está quemando la escalera, el edificio de Endenel, el subsecretario del Interior, que era la única autoridad en el Palacio, dice, a ver, se le pasa por la cabeza un apagón. O sea, claro, efectivamente podría haberse dado. Y pregunta, ¿dónde está el sistema de respaldo de esta empresa, que es la que provee un suministro básico como la electricidad? Y la respuesta es, no sabemos. Ahí empiezan a hacer preguntas de todo. ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están las clínicas? ¿Dónde están las estaciones de metro? Cuantifiquemos armamento antidisturbios, y las respuestas no aparecían. Eso comenzó a elevar las alertas. Y el subsecretario estaba ahí porque el presidente Piñera, antes de irse a la pizza en Vitacura, le había dejado el encargo de que preparara un paquete de medidas para responder a la situación que se venía dando durante toda la semana en el metro de Santiago. Él estaba ahí trabajando en eso cuando se da esta situación. Y mientras el subsecretario Uvilla ve la televisión y se da cuenta que la situación se está desbordando, le manda un mensaje al presidente Piñera de texto que dice, mejor regrese. Va a ser mejor que regrese a la moneda. Tú estabas en el gobierno en ese entonces, Patricio. ¿Qué recuerdas de esto que cuenta hoy día la tercera? Yo en general trabajo hasta tarde, así que yo me quedé ese día hasta por lo menos 9 de la noche. Y me tocó presenciar el discurso de Andrés Chadwick, de Gloria Hood y de Luis de Grange, el ministro de Transporte, en la cual confirman de que no van a bajar la suba de 30 pesos, que era lo que había generado el estallido social. Lo que impactó, lo que se notaba, porque a diferencia de otros días en que te ves mucha gente muy apresurada que entra y sale, no se veía a nadie, y eso es cierto, tal cual. Yo era uno de los pocos que escuché el discurso de Andrés Chadwick. Fui a conversar con él, pues tengo cierta cercanía personal con él, y conversamos después de su discurso, pero el problema era que no se entendía. No era solamente el tema del incendio, lo que provocaba una sensación de que esto se había desbordado absolutamente, era el tema de los incendios en el metro, que ya eso era como inconcebible. El metro de alguna manera representaba una cierta parte de la cultura chilena, un orgullo. Los chilenos mostramos el metro. Viene un extranjero y lo llevamos al metro. Entonces, que se estuviera quemando las estaciones del metro, que se estuvieran incendiando las estaciones del metro, era algo incomprensible. Ahora, ¿qué es lo que yo saco en conclusión? Pero es una opinión mía. Yo creo que lo que reveló esto, aparte del análisis politológico, sociológico que puede hacer del estallido, es que el presidente Piñera se maneja en gestión, pero no en política. Y acá teníamos un problema político. Exacto. Y que no fue capaz de manejar. Yo quedé espantado. Él tuvo 2 declaraciones que a mí me sorprendieron muchísimo. ¿Cuáles? La primera, el tema de que había escuchado al pueblo, que eso fue lo primero que dijo. Toda la gente ha apuntado al tema de la guerra, que lo dijo al día siguiente. Pero el mismo día dijo que él había escuchado al pueblo cuando se estaban quemando las estaciones del metro. Una autoridad no puede hacer eso, es un principio básico. Por una razón muy simple, porque tú estás legitimando el mecanismo de uso de la violencia para hacer tu petición, aunque él pensara eso. Yo estoy seguro que Lagos, en esa misma situación, hubiera actuado de manera totalmente distinta. Y te estoy hablando de una persona de derecha. Habría actuado de una manera totalmente distinta. Acordémonos cuando los camioneros se tomaron en el centro de Santiago, él puso orden. Un presidente en ese momento tiene que poner orden. Ahora, después vino una contradicción, que es el tema de la guerra. O sea, sí. Primero entonces, el pueblo sí hay que escucharlo con las manifestaciones. Claro, pero después estamos en guerra. Después estamos en guerra. Entonces, eso es incoherente.
la gobernabilidad se sustenta, y en gran parte, en el caso de Chile, que es un sistema presidencialista, en la coherencia de las decisiones de un presidente en un momento de crisis. Es decir, el presidente tiene que ser coherente. Bueno, si escuchó al pueblo, tiene que seguir con una línea que apunte a eso, ya sea un pacto entre todos los partidos políticos, o algún elemento que dé espacio para que se genere una institucionalización del conflicto. Bueno, eso no se vio. Y segundo, cuando se instala el tema de la guerra, entonces eran dos decisiones contradictorias, porque tenemos que reconocer que el pacto del 15 de noviembre no fue un pacto propiciado por el gobierno, sino que fue un pacto que surge por los partidos políticos, a contrapelo incluso del propio Ejecutivo. Entonces nos encontramos que en el fondo el proceso, cuando se habla de que se produjo un punto de inflexión, claro que se produjo un punto de inflexión, porque ya el presidente dejó de gobernar, de ejercer la autoridad. ¿Y por qué? Por contradicciones propias. Cuando me describían tan bien, y que tú señalabas ahí en el reportaje, que el presidente quedó en shock, a mí no me cabe la menor duda. Yo no estuve ni estaba cerca del presidente, yo era asesor del ministro Sichel y conversé con él el tema, por supuesto, lo hablamos y lo conversamos y lo discutimos mucho. Sebastián tiene mucho... le gusta mucho el análisis de los procesos, y nosotros mismos nos preguntábamos por qué había sucedido lo que había sucedido, etcétera. Pero evidentemente que el punto de inflexión para el gobierno de Piñera fue hay un antes y un después del 18 de octubre. Patricio. Y eso quedó retratado no solamente en el estallido social, sino que lo que vino después, el parlamentarismo de facto. Claro, exactamente. Patricio, tú nos señalas el presidente cuando habla la primera vez, dice escuchado al pueblo. Exacto. Entonces uno podría preguntarse, ¿en qué momento escuchó al pueblo? ¿En qué momento escuchó a la gente? ¿Escuchó a la gente cuando se estaban quemando las estaciones del metro? ¿Escuchó a la gente durante la semana y después se fue a comer pizza a Vitacura? Porque mira, quiero volver al reportaje y de ahí hablar con Mónica también. Dice, apenas dejó su oficina, le dejó encargado a Uvilla, ármame un paquete de medidas para responder lo que está pasando en el metro. Apenas llegó a su oficina, dejó su oficina, Piñera se encaminó a Vitacura, a la pizzería Romaría, para cumplir con la promesa que le había hecho a uno de sus nietos y sumarse a la celebración de su cumpleaños. Estamos hablando de la noche de un día viernes. Santiago comenzaba a hundirse en el caos, y la fotografía del mandatario comiendo en un lugar público del sector oriente cuando ardían las estaciones del metro y las turbas comenzaban los primeros saqueos generó indignación. El celular de Piñera no paraba de sonar durante el cumpleaños. Es mejor que regrese, le planteó Uvilla en un mensaje. Fue Chadwick quien lo pasó a buscar a la pizzería y juntos volvieron a La Moneda. A varios kilómetros de allí, en la clínica alemana, la vocera del gobierno, Cecilia Pérez, despertaba de los sedantes que le habían administrado para intentar contener una fuerte jaqueca. Pérez había sido internada horas antes de su oficina, se había retirado horas antes de su oficina para ser atendida de urgencia y desconocía el devenir de los acontecimientos. La vocera no sabía, había tenido una jaqueca tremenda, se había ido a la clínica para ponerle sedantes y cuando despierta de los sedantes, todavía un poco desconcertada, me imagino, se entera de todo lo que está pasando. El chat que compartía con el resto de los integrantes del comité político registraba varios mensajes de Piñera. Comillas, urgente a La Moneda, regresen. La ministra, aún algo aturdida por los medicamentos, partió rauda al Palacio. Cuando Pérez llegó a la sede de gobierno, la mayoría de sus pares del comité político estaban con cara de desconcierto en el comedor presidencial. Fue entonces cuando el ministro de Defensa, Alberto Espina, se sumó sorpresivamente al encuentro, lo que de inmediato hizo creer que el ejército, que las Fuerzas Armadas iban a jugar un papel en aquella noche, en aquella historia. Mónica, ¿qué te parece lo que ahora transparenta el diario La Tercera a través de este reportaje con la interna de lo que sucede en el Palacio? Porque todo esto nosotros los chilenos lo vimos a través del teléfono, a través de la televisión, en vivo y en directo, vimos las cosas como fueron sucediendo, pero uno decía, ¿qué están haciendo en La Moneda? Esto era lo que estaban haciendo en La Moneda. ¿Qué te parece? Lo primero, un muy buen reportaje. Me encantó que tú mencionaras a la autora. Sí, aquí las tengo. En este país existe el robo de investigación continuo y permanente. Dos periodistas. No hay ningún respeto por la investigación que hacen los buenos periodistas. Totalmente. Paula Catena y Gloria Faunde. La vuelvo a mencionar porque sí, es verdad. Entonces yo te felicito por eso, porque
Nosotros hablamos con ella, quisimos hablar con ella Me y el área de cuentan reportaje de la nosotros tercera. queríamos tenerlas aquí. Sí, las queríamos tener aquí. Habría sido maravilloso. Sí. Qué lástima que no se les haya Sí. permitido venir, porque la verdad es que yo creo que cuando se hace buen periodismo hay que felicitarlo. Sí, gran trabajo de ese equipo. Y Gran de ellas trabajo. dos. Ahora quiero ir a lo segundo. Perdona, pero yo creo que no es solamente Piñera. Y con todo respeto te lo quiero decir, porque yo no acostumbro decirlo por detrás. Aquí hay así como los economistas tuvieron su momento y es el momento de los doctores, ahora parece, yo diría que los analistas políticos tendrían que hacer un gran mea culpa. Porque yo creo que no solamente Piñera quedó desfasado. El 18 de octubre del 2019 cambió no solamente el rumbo del gobierno de Piñera, cambió el rumbo de la historia de nuestro país. Y eso lo van a decir los historiadores. Pero para los periodistas que nos hemos dedicado a investigar, buscando los trasfondos de la historia, como este reportaje, el hecho de que nosotros tengamos por primera vez una convención con un porcentaje de representación de pueblo originario, paritaria, que estemos discutiendo una cantidad de cosas que generaban risa, burla, sátira, hasta hace muy pocos meses, es una prueba de que este país cambió. Cambió, no estoy definiéndome, cambió. Y el 15 de noviembre es un acuerdo que se logra no solamente sin el gobierno, sino también sin una parte de la izquierda. Sí, claro. Que querían que este movimiento siguiera y Claro, que claro. el gobierno terminara. Entonces, esto es muy interesante, porque Gabriel Boric es uno de los dirigentes que acepta ir al encuentro. Disculpa, el único del Fondo del Frente Amplio y del Partido Comunista, porque incluso se genera divisiones, Sí, claro. críticas. Pero yo no fuertes quiero a parar ahí. Boric. Yo no Es que- quiero pararme ahí. Yo quiero decir que es que está ¿sabes ahí. lo que pasa, Mónica? Es que yo quiero hacer un alcance. Yo cuando estaba haciendo este análisis tan protagónico de Piñera, lo hacía a partir no de un análisis del estallido en sí, sino que a partir del reportaje, Sí. lo que se había vivido en La Moneda, Sí. y lo que a mí me parecía que evidenció una ausencia de toma de decisiones, y lo que señala la periodista Pero es que en venía términos antes. de shock, no, sí. Venía de antes, a eso quiero referirme. exactamente, sí. Pero Yo lo quiero decir que venía de antes. Varela, hubo declaraciones de ministros que provocaron una indignación. Sí, no, pero claro. Sí. El ministro Varela se permite hacer columnas en el Mercurio todavía, y ustedes se acuerdan cómo se rió de la potencia de sus hijos, de las escuelas que tenían que financiar, querían que les financiaran Mónica, todo. y acuérdate, disculpa, el ministro de Hacienda cuando habló que se levantara más temprano por Porque- el tema de los 30 pesos. Sí. Sí. O sea, yo no estoy minimizando todo eso. Lo que pasa es que yo creo que el problema de las administraciones piñeras ha sido básicamente entender la política como gestión. Y en eso hay que reconocerle que Carece tiene la mérito. política, falta la política. Fue capaz de enfrentar el tema de los mineros en la primera administración, lo hizo de manera brillante, fue capaz de enfrentar el tema de la pandemia, pero fue totalmente incapaz de enfrentar una situación política, Sí. como es el tema del estallido social. Y que, sí. Mónica, disculpa, y No, en está ese punto yo estoy de acuerdo de que evidentemente Chile cambia, porque somos además un país muy presidencialista. Entonces, cuando el presidente pierde poder y cae en la intrascendencia, eso genera un efecto dominó exactamente. en las Hay un fuerzas vacío. políticas, hay un vacío, y los vacíos, Bueno, a eso quiero ir, ¿quién lo el llena? vacío se llena. Quiero ver quién los lo vacíos llena. en Y ahí política quiero- se llenan. Terminemos el análisis con Mónica Y quisiera volver- para comprenderla bien. Quiero volver Está a bien. uno de los puntos más centrales que también están en el reportaje. Y tú lo mencionas, Eduardo, lo esbozas, cuando dice, aparece el ministro de Defensa. Y tú hablas, ¿no es cierto?, de estas dos incomprensibles declaraciones del presidente cuando dice, escucha al pueblo, y luego dice, estamos en guerra, enfrentamos un enemigo poderoso. Bueno, en la segunda frase hay un nudo que es necesario dilucidar y ya. Y porque tiene un problema que nos afecta a todo el país y de manera urgente. ¿Por qué lo digo? Porque ¿de dónde sacó el presidente esa información? ¿Quién le dijo que había una orquestación terrorista
para incendiar los metros de Santiago. Porque eso fue lo que dijo. Claro, llegó a la convicción solo, alguien se lo No, dijo. alguien se lo dijo. Sí, claro, sí. Y tenemos la certeza, lo dijo el ministro, el ex ministro en ese momento, Mario Desbordes, en una entrevista que le hicimos en este mismo canal, en Poder y Verdad. Él contó de dónde había sido la fuente. El reportaje de Paola Catena y Gloria Faúndez también lo dicen, pero faltan más detalles. Esa información la entregó el gobierno boliviano de ese momento. Lo digo responsablemente. ¿El gobierno boliviano le informa al gobierno chileno? El gobierno boliviano estaba presidido por la presidenta en ese momento, Yanine Áñez, que hoy día Gobierno está de facto, presa. habría que aclarar que ¿Perdón? es un gobierno de facto porque ella no gana elecciones. Bueno, es que lo voy a aclarar ahora porque además de una violencia inaudita, Exacto. hay una cantidad de muertos. Ella está presa no Está presa. solamente por haber provocado un golpe de Estado, en donde muere gente inocente de una manera brutal, Yo no estoy de acuerdo. sino que disculpa. además está presa por irregularidades. Yo no estoy de acuerdo porque Por hubo irregularidad. Perdón, Patricio, deja que termine para, disculpa, para cerrar la idea. Lo que pasa, Patricio, es que... Perdón, pero la OEA pero que- quiero Patricio, terminar. escúchame, vamos a tener espacio para debatir, para contrastar ideas, pero necesito que las ideas se vayan cerrando en su totalidad y tenemos que hacer una pausa. Pero Mónica, necesito que termine esta idea tranquila. Sí, lo que quiero decir es que aquí hubo una información entregada con qué fines no lo sabemos, de fuentes que no son limpias. No nos olvidemos que ahora, estos últimos días, tenemos una acusación fuertísima de la DEA contra las Fuerzas Armadas Bolivianas por narcotráfico. Entonces, aquí hay un hecho concreto. El ministro de Defensa de ese momento, Alberto Espina, es el que está obligado a esclarecer quién entregó esa información, cómo se llegó a esa conclusión de que habían elementos terroristas con participación de extranjeros de Maduro, que habían venido a Chile y que se había orquestado entonces esta especie de terrorismo internacional conectado con Chile para boicotear el gobierno de Piñera. Mira,